programa y ingresamos a la secuencia cultural. Hoy vamos a recordar a un ilustre lambayecano, considerado como uno de los 5 científicos peruanos que el mundo admira, catalogado como médico militar salvador, inventor y precursor de la aeronáutica moderna y patrón de la arma de ingeniería del ejército peruano. Se trata del teniente coronel Pedro Ruiz Gallo. Para profundizar sobre la importancia de nuestro personaje, hemos invitado a un reconocido historiador lambayecano, el magíster Martín Cabrejos Fernández, con una gran trayectoria en la docencia. Él es autor de grandes obras como Una mirada a Lambayeque desde la escuela, Apuntes de la vida, Hechos y dichos lambayecanos, Almácigos de la historia lambayecana y otras obras como Historia Lambayeque, que estoy recomendando a muchos que les gusten de la historia. Bienvenido, magíster, aquí a este espacio cultural. Muy agradecido por la invitación, Greta, y siempre a disposición de los temas culturales que sueles enfocar con mucha calidad. Pedro Ruiz Gallo es hijo de un militar. Pierde a sus padres a muy corta edad. ¿Usted cree que esto le haya motivado para que él ingrese a la escuela militar y tan pronto tenga tantos logros, ¿no? Tan jovencitos, grandes éxitos en toda esta carrera? Bueno, hay que mirar un poco el contexto de esa época. Pedro Ruiz Gallo efectivamente era hijo de un militar, Pedro Ruiz, coronel del ejército español, asentado en la localidad de Eten, en la villa de Eten, en una época en la cual en Eten todavía un respetable número de personas hablaban el idioma muxic. Eten, que era productora de finos sombreros de paja en esa época, que se exportaban hasta Guayaquil y eran reconocidos en todo el Perú. Eten, donde se fabricaban además cordobanes, que eran de muy buena calidad, y además que como villa de personas aborígenes era un espacio donde se vivía prácticamente de noche. La alegría era contagiante. Será por eso que Pedro Ruiz Gallo era músico y aprendió desde pequeño el manejo del arpa y el manejo de los instrumentos de percusión, que a pesar de haber sufrido la pérdida de sus padres, primero de su padre y después de su madre, con lo cual él quedaba literalmente abandonado. Pero las habilidades, las destrezas que él tenía, le permiten, por ejemplo, sostenerse una vez que se traslada a Chiclayo, primero con la música. Como intérprete musical, él recibía pequeñas propinas, pero luego se le reconoce también como relojero. Y en la zona que hoy conocemos como la calle Teatro o la calle Alfredo Lapointe, cerca del mercado de la época, actual mercado central, en las relojerías que se instalaron, allí ingresa a trabajar Pedro Ruiz. Y se sostendrá hasta el año de 1851 aproximadamente, cuando decide trasladarse a Lima e iniciar sus estudios como cadete en las Fuerzas Armadas. Allí, en las Fuerzas Armadas, demostrará no solamente ser un gran músico, un gran inventor, el médico salvador, como usted lo ha llamado, sino que demostrará también un gran valor, que es a lo mejor la parte menos destacada de la vida de Pedro Ruiz. Habría que destacar, por ejemplo, el valor de la defensa constitucional que hace Pedro Ruiz cuando se subleva contra el gobierno de Pezet, acompañando a las fuerzas de Mariano Ignacio Prado. Habrá que recordar también el apego que tuvo con la causa de José Balta, hecho que valió para que José Balta lo nombre como parte de su Estado Mayor y luego se convierte en el mecenas de sus obras o de sus inventos. Poco se habla también
de ese Pedro Ruiz solitario, pero que sin embargo era esposo y padre de familia, esposo de Aide Arnani e hijo de 2 señoritas. No se habla mucho sobre el hecho de que sus 2 hijas se hayan llamado Zoila, ¿no? Zoila América y Zoila Aide. No me queda claro si ese nombre, Zoila, es el nombre de alguna persona representativa en la vida de Pedro o en la vida de Aide. No sé si es algún familiar de Pedro Ruiz padre o de Juliana Gallo, la madre de Pedro Ruiz. Sin embargo, queda esa incógnita. Lo cierto es que mi hija se llama Zoila. O sea que es un gran admirador también. Sí, claro que sí, pero admirador de esa parte de la vida de Pedro Ruiz que muy pocas personas resaltan. A Pedro Ruiz se le identifica con los inventos, seguramente hablaremos más adelante de eso, pero poco se le identifica con su esencia de defensor de la Constitución, 1, 2, con su inquietud de investigación y búsqueda permanente de la verdad, 3, como un pionero en todas las actividades que haya realizado, y no solamente en la actividad mecánica o de invención, sino que fue pionero como militar, fue pionero de la medicina y fue pionero también de la defensa constitucional, porque él esboza un dicho que voy a parafrasear. Él dice: de nada me sirve el esfuerzo, de nada sirve lo que yo haga si no va acompañado de respeto a la ley y la Constitución. Entonces, de esas cosas muy poco se ha hablado sobre Pedro Ruiz. Y sobre todo como militar, cuando él tuvo la oportunidad de ingresar, supo aprovechar muy bien esos contactos y sus logros de puestos, ¿no? Para que sea, claro, para poder financiar. Bueno, pasando don Pedro Ruiz Gallo, uno de los 5 científicos, ¿no? Peruanos que admira el mundo. ¿Cuál cree usted que haya sido su mejor descubrimiento y el aporte a la ciencia? Creo que los aportes que él hace a la ciencia son valiosos en cada una de sus áreas. Por ejemplo, una vez que sale de la escuela militar, es enviado a trabajar hasta Amazonas, a la ciudad de Chachapoyas, donde se convierte en delegado y asistente de la prefectura. Él tenía entonces un puesto administrativo muy cómodo, pero su inquietud de investigación lo traslada hacia lugares que estaban afectados de viruela y, utilizando fluidos de ganado vacuno, logra la cura contra la viruela. Entonces, esta cura contra la viruela, que aún el día de hoy es resaltada por científicos contemporáneos, es un gran aporte para la salud, para la ciencia. Se han salvado muchas vidas con ese aporte. Pero, por otra parte, tenemos a un Pedro Ruiz que es capaz de adelantarse a los tiempos y elaborar el diseño de lo que él llamaría el ornitóptero. El ornitóptero es un adelanto a sus tiempos, en una época donde se hablaba como máximo de una suerte de diseño de globos, que serían los pioneros de los globos aerostáticos para poder elevarse a grandes alturas. Él más bien ideó el ornitóptero en forma de ave, es decir, es el pionero en el diseño actual de los aviones. Por eso es precursor, ¿no? Así es. Entonces, no solamente hace el ornitóptero, sino que elabora un manual en el año de 1870, un manual con los estudios, los cálculos y las dimensiones que, de acuerdo a él, debería tener este ornitóptero para poder elevarse, para poder tener vuelo con ayuda de un motor. Entonces, ese también es un gran aporte a la astronáutica, a la aviación, equiparable a lo mejor a aquel aporte que hace también años más tarde Pedro Paulet, otro destacado peruano. Pero no son los únicos aportes, sino que en mecánica, la experiencia que él había tenido en el trabajo como relojero le llevaría también a dotar a Lima del gran reloj de Lima.
presentado primero en el Parque de la Exposición. Sí. Entonces, los aportes de Pedro Ruiz Gallo... Hasta inclusive a los que nos gusta y soñamos, las mujeres que nos gusta la música, fue también el inventor de las cajitas musicales. Perfecto, inventor de las cajitas musicales que luego en una más grande dimensión le servirían para este reloj, del cual también debemos hablar. Pues, qué bien. Bueno, hablemos ahora sí, gracias profesor, es interesantísimo que nos cuente al detalle de este gran personaje que marca a nuestro país y también a nuestra región Lambayeque. Un poco hablemos de su obra maestra, la monumental Reloj de Lima, que creo que anteriormente hizo otro reloj también para la zona de la selva, pero esto realmente marcó un hito porque fue un gran por su valor e importancia, fue la causa para que sea un botín de guerra, ¿no? La guerra con Chile, a ver qué detalle no sé. Claro, ¿por qué es tan importante esta obra maestra de Pedro? Es tan importante porque no solamente era un reloj, no solamente permitía ver la hora, sino por la dimensión del mismo. En el mundo no se conocía un reloj de semejantes dimensiones, no se conocía en el mundo en esa época un reloj que tuviera tantos elementos que funcionaran sincrónicamente al mismo tiempo. Un reloj que además de presentar el horario, presentaba el himno nacional del Perú, presentaba sonidos diversos a las 6, 12, 6 de la tarde. El himno nacional. El himno nacional, no solamente interpretado, sino también con algunas figuras que se iban moviendo conforme la interpretación se iba desarrollando. Otra cosa que no se ha hablado es que esta obra se logra gracias al mecenazgo de José Balta. Sin embargo, es una obra que le trajo también serios problemas. No estaban de porque, acuerdo, ¿no? así es, a pesar de que el Perú vivía una época de bonanza económica por los ingresos del guano y del salitre, también es cierto que muchas personas vieron la obra como innecesaria. Pero no al 100% financió su obra. Hubo una parte que él también tuvo que buscar. Claro, ¿no? Que sí. Él tuvo que financiarla también, uno, con recursos propios, y dos, también con amigos, e inclusive hay una versión de que sus propios compañeros de armas, no sé si alguna vez la escuchó, pero que sus propios compañeros de armas aportaron también con su propio pecunio para que pueda concluir la obra, porque la inversión del dinero de Balta sirvió para el inicio, pero no pudo completar el presupuesto que lo llevaría hasta el final. Fue precisamente el costo del reloj lo que pareció para las personas de la época como un costo innecesario, superficial y trivial, en una época en la que la burocracia estatal había crecido sobredimensionadamente. Los recursos del Estado iban en el pago de la burocracia, pero la pobreza comenzaba ya a notarse, así como las desigualdades sociales. Sin embargo, es una gran obra que al final fue también un trofeo de guerra, uno de los pocos trofeos de guerra del invasor chileno, junto con el Huáscar, ya que lo que más llevaron del Perú fueron los ingresos que obtuvieron por las multas de guerra impuestas en cada una de las ciudades que ellos habían invadido. Pero no lograron los chilenos disfrutar en toda su magnitud esta gran obra. Parece que hasta eso fue tan inteligente este gran inventor Pedro Ruiz Gallo. Cuente un poco del detalle. Es que lo desarman y se lo llevan trozado, pero el dueño del mecanismo y de las fórmulas era Pedro Ruiz Gallo. Es más, en el Perú se hizo un intento en la época de la Reconstrucción Nacional, como un homenaje a los caídos en la Guerra del Pacífico. Se hizo un intento durante el gobierno de Nicolás de Piérola de hacer una suerte de recreación del reloj de Pedro Ruiz Gallo, y también les resultó imposible. O sea, las fórmulas, los mecanismos, los detalles los conoció él y se los llevó a la muerte. Creo que mejor a él se lo hubieran... Bueno, a pesar de todo esto que estamos conversando, Magíster, usted, lamentablemente vemos, ¿no?, que este gran significado y legado, hablando de los lambayecanos, ¿no?, que a veces nadie es profeta en su propia tierra, ¿no?
¿Será suficiente que los lambayecanos tengan el recuerdo por las calles, institutos, hasta una universidad que lleva su nombre? ¿Esto cree que es suficiente? ¿Qué mensaje usted daría de toda esta gran trayectoria? ¿Qué podemos nosotros también explotar, ¿no?, de este legado? Bueno, denominar a las calles, a los colegios o a las instituciones con el nombre de personas destacadas de la historia, de la literatura, de la educación, de las armas, es siempre un buen gesto, pero es insuficiente en cuanto las personas repiten un nombre sin saber de quién se trata. Y lo que es peor aún, transfieren de generación en generación errores con respecto de los nombres que mencionan. Es un caso que no ocurre con Pedro Ruiz, pero que ocurre, por ejemplo, con la avenida Sáenz Peña, donde las personas de ordinario suelen decir San Espeña en lugar de Sáenz Peña, quitándole también valor al legado histórico de tan noble personaje. En el caso de Pedro Ruiz, hay una universidad que nos muestra la importancia para la ciencia de este personaje, pero una universidad en la cual es seguro los estudiantes de ordinario no saben la historia de esta persona. Y no saben que en el mundo lo consideran como el Leonardo da Vinci peruano. Así es. Y nosotros no. Así es. Las personas no conocen su obra. En Eten mismo, que es su villa casa, natal, ¿no?, donde se encuentra su casa todavía, hay gestos que se hacen en homenaje a tan insigne personaje, insuficientes, por cierto. El mejor homenaje sería que las personas conozcan del legado histórico de aquellos que construyeron su sociedad. Pedro Ruiz Gallo, como Elías Aguirre Romero, y como otros tantos personajes de Lambayeque, Ricardo Howell, sobreviviente de la Guerra del Pacífico, que descansa en un cementerio abandonado, en el cementerio de Cayaltí, Heriberto Casas, marino también, sobreviviente de esta época, que es conocido por el nombre de una de las avenidas principales en el distrito de Santa Rosa, y sin embargo sobre quien no existen detalles algunos. Esas personas deben estar todas en un libro que se pueda desarrollar dentro de las instituciones educativas, para que los alumnos de Lambayeque conozcan quiénes fueron esos personajes. Y para las personas que no estudian y que ejercen de profesores de historia, decirles que ya existe la información, que hasta antes de la década del 90 hacer historia local y regional era imposible, porque la información que existía en textos antiguos no estaba actualizada ni sistematizada. Hoy en día esa información ya está actualizada, ya está sistematizada. Lo único que nos queda es ahora esperar a que el maestro, que es un trabajador del conocimiento, haga gala y saque lustre al significado de su propia vocación. Y a la gente en general que tenga mayor interés y mayor apego por conocer sus raíces. Nadie ama lo que no conoce, pero también es cierto de que ninguna persona que haya perdido la memoria puede vivir exitosa en el presente y en el futuro, pues siempre el pasado le significará una carga. Profesor Martín Cabrejos, agradecidos nosotros por tenerlo acá. Muchísimas gracias y estaremos en otra secuencia siguiendo hablando más de nuestros ilustres personajes lambayecanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y les auguro mucho éxito en este proyecto. Gracias. Bueno amigos, hasta acá hemos llegado a la secuencia cultural. Los invitamos a seguir disfrutando de nuestro programa.